Noticias de última hora, preste mucha atención. Seguridad y vivienda, los temas de la reunión entre Daniel Noboa y Aquiles Álvarez. El diálogo entre el presidente Daniel Noboa y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, duró aproximadamente 2 horas y fue este 2 de febrero. Alejado de las confrontaciones del inicio de su gobierno, el presidente Daniel Noboa se reunió finalmente con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, este 2 de febrero de 2024. La cita fue en el edificio de la Gobernación del Guayas, centro de la ciudad, y duró algo más de 2 horas. El diálogo se desarrolló a puerta cerrada, pero Primicias pudo conocer que los temas abordados por ambas autoridades fueron la coordinación con la empresa municipal Segura EP sobre planes de seguridad y un proyecto de vivienda para Guayaquil. La idea es que el municipio analice los terrenos disponibles en la ciudad para ubicar más cuarteles policiales, según las necesidades de la institución en las zonas más peligrosas. El segundo punto fue determinar los terrenos disponibles por la alcaldía para el plan de vivienda popular del gobierno, que se enfocará inicialmente en Ciudad Victoria, en el noroeste de la ciudad. Trascendió que el encuentro fue cordial entre Noboa y Álvarez, quienes habían mantenido varios cruces verbales en el pasado. Según indicó el propio alcalde Álvarez, el presidente Noboa estaba disgustado por sus declaraciones luego de la sesión solemne de Guayaquil en octubre de 2023. En aquel entonces, Álvarez señaló que Noboa quiso boicotear las fiestas de independencia de la ciudad durante un mitin político realizado cerca al Malecón 2000. A partir de esto, Noboa, ya en funciones en el Ejecutivo, había evitado un diálogo con Álvarez, pese a ser el alcalde de una de las ciudades más golpeadas por la ola de violencia. En su defecto, había enviado a la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Valencia, a reuniones de seguridad con Álvarez. En más noticias. 2 sospechosos del crimen de Rubén Cherres irán a juicio por el delito de asesinato. Los procesados José Z y Alex M fueron detenidos en julio de 2023. Un juez de Santa Elena llamó a juicio a José Z y Alex M por el presunto delito de asesinato de Rubén Cherres y 3 personas más, ocurrido el 31 de marzo de 2023 en un balneario de la provincia. El magistrado acogió el pedido de la Fiscalía durante la audiencia desarrollada el viernes, 2 de febrero, informó el Ministerio Público. Los sospechosos fueron detenidos por la Policía Nacional en un operativo ejecutado el 13 de julio. La aprehensión en ese momento fue con fines investigativos, pero tras la audiencia judicial respectiva se dictó orden de prisión preventiva contra los ahora procesados. José Z fue hallado en el sector de Bastión Popular, registra varios antecedentes por robo, tenencia y porte de armas. Mientras que Alex M fue capturado en las Malvinas, él tiene antecedentes por extorsión, tenencia de armas y tráfico de tierras. La muerte de Rubén Cherres causó conmoción porque era buscado por la policía desde el 21 de enero, por orden del entonces presidente de la República, Guillermo Lasso, tras ser mencionado como parte de una presunta red de corrupción en instituciones públicas. También fueron asesinados Jocelyn R., guardia de seguridad del inmueble, y César A. Las 3 víctimas presentaban signos de tortura. Cherres fue amigo cercano del empresario Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso. Según la Fiscalía, Cherres y Carrera estaban involucrados en la red de corrupción que se investiga dentro del denominado Caso Encuentro. En más noticias. La canciller de Ecuador le respondió a Nicolás Maduro tras su amenaza a Daniel Noboa. Maduro no solo cuestionó al presidente ecuatoriano, sino que lo amenazó: el que se mete con Venezuela se seca y te vas a secar, deja de meterte con nosotros. La canciller del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, se ha referido a las más recientes declaraciones de Nicolás Maduro, quien se refirió al presidente ecuatoriano Daniel Noboa, lo cuestionó por su forma de gobernar e incluso lo amenazó: el que se mete con Venezuela se seca y te vas a secar, deja de meterte con nosotros. Sommerfeld ha indicado que Maduro reaccionó ante la posición de Noboa de que se celebren elecciones libres en Venezuela, que exista transparencia en ese acto democrático, que se fortalezca la democracia. No te conozco, Noboa, eres muy joven, tienes que estar preocupado por tu país, que no gobiernas tu país, que llegaste a abrirle las puertas al Comando Sur de Estados Unidos, al diablo. Ocúpate de tu país, que tienes un berenjenal y no sabes qué hacer, espetó Maduro al presidente ecuatoriano. La presidencia de Ecuador y la Cancillería evalúan si emitir un comunicado oficial en respuesta a Maduro.
Hay que tomar las cosas con calma, no se puede responder con el estómago o con el hígado. Es importante ser prudentes, pero contundentes con las posiciones y la política exterior, dijo Sommerfeld. Este no es la primera vez que Maduro se refiere a Noboa. El 14 de enero, Nicolás Maduro interpeló al flamante presidente por la cooperación que Ecuador recibe de los Estados Unidos. Una delegación de altos funcionarios estadounidenses está en Quito para contribuir al trabajo de las fuerzas del orden, y dijo: presidente Noboa, si quiere tener un sistema de seguridad y un sistema penitenciario, búsquenos a nosotros, no al Comando Sur. El Comando Sur lo que va a hacer es intervencionismo y colonialismo. En una entrevista con La Posta, Noboa le contestó a Maduro: gracias, pero no, gracias. Esa es mi respuesta. Tengo suficientes peleas aquí en este país como para ir ganando peleas adicionales. Simplemente, no. Muchas gracias, aseveró. El gobierno de los Estados Unidos está trabajando estrechamente con Ecuador en materia de seguridad. Prueba de ello fue la visita del asesor especial del presidente Biden para las Américas, Christopher Doe, y la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general Laura Richardson, al país. En más noticias. Centro de Inteligencia dio 3 alertas sobre el riesgo que tenía Fernando Villavicencio. Fausto Cobo, exdirector del CIES, compareció ante la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que investiga el crimen. Las alertas incluyeron a más políticos. En mayo, julio y agosto de 2023 fueron los 3 momentos que el Centro de Inteligencia Estratégica, CIES, emitió alertas sobre el riesgo muy alto que corría Fernando Villavicencio, ex candidato presidencial y ex asambleísta, asesinado el 9 de agosto de ese año. Los 2 primeros avisos también abarcaron a otras figuras políticas por el contexto de las elecciones anticipadas. La información fue proporcionada por el coronel en servicio pasivo Fausto Cobo, exdirector del CIES, ante la Comisión Especializada Ocasional de la Asamblea Nacional, que investiga el crimen de Villavicencio. El exfuncionario reiteró que no era responsabilidad del Centro de Inteligencia brindar protección a Villavicencio o cualquier persona, que aquello es responsabilidad de la Policía Nacional, al igual que la implementación de acciones a nivel operativo. La primera alerta fue el 22 de mayo, 5 días después de la muerte cruzada. Se difundió a los subsistemas de la Dirección General de Inteligencia, DGI, y G2, de la Policía Nacional. El CIES informó que los candidatos que participen en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas de ese año podrían ser víctimas de atentados, considerando que la seguridad sería el enfoque principal de la plataforma política y propuestas de campaña. Cobo explicó a los asambleístas que los subsistemas debían orientar todo el esfuerzo en el nivel operativo y táctico para la protección de los postulantes. En el caso de Villavicencio, el exdirector del CIES señaló que era evidente el riesgo que enfrentaba porque denunció públicamente al crimen organizado, al terrorismo y la corrupción. Además, recordó que el excandidato en varias ocasiones dio a conocer las amenazas de muerte que recibió. La segunda alerta fue el 31 de julio, mientras estaba en curso la primera vuelta electoral. Cobo indicó que el tema se trató en una reunión en la sala de guerra del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la que estuvieron presentes Diana Atamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, José Cabrera, vocal del CNE, los ministros de Gobierno y de Defensa, Henry Cucalón y Luis Lara, respectivamente, generales del Ejército y miembros de la DGI y G2 de la Policía. Los objetivos de la alerta fueron Fernando Villavicencio y Jan Tapic, candidato presidencial del Partido Social Cristiano, porque ambos ofrecían en campaña que combatirían al crimen organizado. En el caso de Tapic, los riesgos se incrementaron porque se acercó varias veces a las prisiones. Según el análisis del CIES, los ataques podrían perpetrarse tanto por grupos de delincuencia organizada, GDO, como por otros actores con intereses particulares, que aprovecharían la coyuntura política y de seguridad para desviar la atención de las investigaciones. En una lámina que Cobo presentó a la Comisión Ocasional se mostró un extracto de un aviso que dio el jefe de seguridad de Fernando Villavicencio, mientras era candidato presidencial. El agente reveló que el 28 de julio, en la ciudad de Manta, varios sujetos no identificados, que se movilizaban en 2 vehículos, abordaron a uno de los colaboradores del político y le entregaron un mensaje de parte de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de los Choneros.
Esta es la última vez que tu candidato toca el nombre de Fito, la próxima le vamos a dar a él y a todos los que están con él. Este habría sido el mensaje, de acuerdo con la información divulgada por Cobo. La última alerta del CIES fue el 7 de agosto, 2 días antes del asesinato de Villavicencio, y también se difundió a la DGI y G2. El análisis tenía que ver con las amenazas de muerte que recibió el excandidato, que presuntamente tendrían relación con discursos políticos contra la inseguridad. No se descartaban atentados a otros candidatos por parte de grupos de delincuencia organizada. Y además se anticipó que podrían registrarse actos violentos en contra de autoridades electas. El exdirector del CIES enfatizó que la institución no realiza un trabajo de geolocalización o intercepción de llamadas, que tampoco manda sobre la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas. Existieron varias apreciaciones semanales, informes. Y en todas las apreciaciones había el peligro que corría Fernando Villavicencio, manifestó Cobo, al tiempo de reiterar que la Policía Nacional es la encargada de establecer los perfiles de riesgo y determinar la protección que requiere una persona. La comisión ocasional tiene hasta el 28 de febrero para entregar su informe. No obstante, se planea solicitar más plazo al presidente de la Asamblea Nacional para culminar la investigación. Para la próxima semana se esperan las comparecencias de Mónica Palencia, ministra del Interior, y Juan Zapata, exministro del Interior. En más noticias. Uno de los narcotraficantes más buscados y pesados de Colombia, líder del cartel del norte de ese país y quien tiene vínculos con el frente guerrillero Oliver Sinisterra y con la banda criminal denominada Los Tiguerones, que opera principalmente en la ciudad de Esmeraldas y encargada del tema logístico del traslado de la droga hacia otros países. Henry Loaiza Montoya, alias Alacrán, es uno de los narcotraficantes más buscados en Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Es líder del cartel del norte y fue detenido la tarde de este jueves en la ciudad de Guayaquil, luego de que la Policía Nacional lo ubicara, gracias a trabajos de inteligencia. Esta importante captura se obtiene mediante las coordinaciones que nosotros hemos venido realizando con nuestros colegas de Colombia. Esta estructura que esta persona lideraba aquí en el Ecuador tenía la capacidad de sacar 50 toneladas métricas al año, por lo tanto nosotros hasta el momento le vamos a evitar que esta importante organización perciba aproximadamente 2.000 millones de dólares. Según la policía, Alacrán tiene vínculos con el frente guerrillero Oliver Sinisterra y con la banda terrorista denominada Tiguerones, que opera principalmente en la provincia de Esmeraldas y que se encarga de la logística y el traslado de la droga de este cartel hacia países de Centroamérica. Ellos principalmente sacaban la droga a través de lanchas gofás y también se tiene conocimiento que utilizaban semisumergibles para llevar la droga primero a Centroamérica y luego a los Estados Unidos. Tiene registros de ingreso al país desde el año 2010 y según las autoridades, Alacrán se camuflaba a través de falsas identidades. Se conoce además que se realizó varias cirugías plásticas para no ser reconocido por las autoridades de estos países. Esta importante detención también tiene relación a que estos grupos como los Tijerones aquí en el Ecuador realizaban sicariatos, secuestros, extorsiones, y con esto nosotros también evitamos que estas acciones delictivas, estas acciones criminales se sigan realizando en nuestro país por parte de esta organización terrorista. Contaba con una difusión roja de Interpol de Colombia y un pedido de extradición hacia Estados Unidos, por lo cual esta mañana fue entregado en Rumichaca a las autoridades del país cafetero. En más noticias. Este viernes en Fiscalía General reciben las versiones de los procesados dentro del caso Metástasis. Continuaron las versiones dentro del conocido caso Metástasis. Desde las 9 de la mañana estaban convocados algunos procesados que gozan de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, así que tenían la opción de conectarse vía telemática o acudir presencialmente a la Fiscalía General. Sin embargo, estas versiones se han dado vía Zoom. Debía acudir el agente antinarcóticos Cristian Chauca, también el cabo segundo de la Policía
policía del Guayas, Ángel Leal, el contratista y a quien Fiscalía ha apuntado como el testaferro de Leandro Norero, Armando Flor, y también el mayor de la Policía Judicial, Armando Ruiz. Se tiene previsto que a las 14 horas también rinda su versión el exdirector del SNAI, Pablo Ramírez. Con esto ya se cumplirían todas las diligencias que Fiscalía dispuso para esta semana, específicamente concentrada en la versión de los procesados, de los 39 procesados dentro de este caso Metástasis. Por ejemplo, esta semana rindió su versión desde la cárcel 4 de Quito el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Recordemos además que dentro de estas últimas disposiciones que ha dado Fiscalía, pidió que el administrador y también la seguridad de la urbanización Riberas del Batán envíe todas las bitácoras de entrada y salida de las personas desde mayo a octubre de 2022, fecha en la que estaba incautada la casa de Leandro Norero, pero sin embargo estaba aún bajo control de él en complicidad con algunas personas. Se espera que Fiscalía disponga nuevas diligencias durante este fin de semana, pues recordemos que hoy se cumple un mes desde que arrancaron estas versiones, que no solo se han tomado los procesados, sino también a abogados, fiscales y jueces de la Corte Nacional de Justicia.